Buenas tardes, reciban ustedes cordiales saludos. ¿Ya? Vamos a ver lo que es hoy día, nos toca ver lo que es habilidades blandas. Bien, hoy en día la mayor parte de las empresas consideran otras características a la hora de contratar a un trabajador. No solo su formación y experiencia que tengan, ¿no? Sino que también se pone en criterio, se considera en criterio, se pone en una balanza algunas de las habilidades sociales que debe de tener, habilidades comunicativas y sobre todo trabajo en equipo que deben de presentar los postulantes. Dichos factores van a ser determinantes para el proceso de selección, permitiendo la elección de un candidato sobre otro. El término de habilidades blandas se presume que tiene origen en los ejércitos de Estados Unidos en 1972. Se quería en ese tiempo identificar aquellas habilidades adicionales que se necesitaban para el manejo de determinado tipo de herramientas o de maquinarias que utilizaban los soldados por ese entonces, ¿no? Entonces, se utiliza el término de soft skills, ¿no? Que se define inicialmente como aquellas habilidades que se pueden aplicar en distintos contextos de trabajo. Esto vendría a ser, ¿no? Las soft skills. Y entonces, ¿qué vendría a ser una habilidad? ¿Cuál es el concepto de la habilidad? Según la Real Academia Española, se entiende la habilidad como la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. De esa manera, se trata de una forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, sea de índole mental o sea de índole social. El término habilidad proviene del latín habilis, que inicialmente significó aquello que se puede tener, y fue empleado en la designación de algunas de las especies del género Homo en nuestro pasado evolutivo. Homo habilis, por ejemplo, el hombre hábil, que aprendió a emplear herramientas de piedra para hacerse su vida más fácil. Así se llama hábiles a las personas que poseen facilidades para desempeñarse en un área específica. Entonces, si nosotros habíamos visto que dentro de estas habilidades estábamos considerando, ¿no? Las soft skills, ¿no? Que van a ser las habilidades blandas. También tenemos otro tipo de habilidades que vendrían a ser las habilidades duras, que vendrían a ser las hard skills. Dentro de este tipo de habilidades tenemos algunas características como, por ejemplo, dentro del hard skills, el saber hacer algo que sea tangible y medible y los conocimientos y habilidades racionales. En cambio, dentro del soft skill, que son las habilidades blandas, vamos a tener algo que sea relacionado con la inteligencia emocional. Y al hablar de la inteligencia emocional, estamos tocando las emociones y estamos tocando los comportamientos, ¿no? Bien, perdón. Tenemos nosotros que considerar algunos aspectos. Esto va a ser aspecto lógico, el SCAR kit, y el soft skill va a ser aspecto emocional. Yo no sé por qué esto se me ha quedado acá, ya no funciona. Lógico, y este va a ser el aspecto emocional, ¿no? El aspecto lógico y el aspecto emocional. Bien. Problema que se está colgando la máquina. Dentro de lo que son las habilidades blandas, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el trabajo en equipo, liderazgo, motivación, comunicación, flexibilidad, paciencia, persuasión y gestión del tiempo. Y dentro de las habilidades duras, por ejemplo, un título o certificado, el dominio de una lengua extranjera, un digitado rápido, manejo de una máquina de operación, uso de programas de computadora, por ejemplo, ¿no?
Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta al hacer la diferenciación entre las habilidades blandas y las habilidades duras. A partir de 1990, el término se generalizó con distintas definiciones e interpretaciones según Goleman. Tenemos ahí el libro, por ejemplo, de la inteligencia emocional. Y hablando de emociones, como habíamos hablado anteriormente, tenemos acá algunas emociones que son universales. Por ejemplo, tenemos la emoción del asco, tenemos la emoción del miedo, tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos la sorpresa y tenemos la ira, ¿no? Todos hemos pasado por ese tipo de emociones, ¿cierto? Y estas emociones tienen que ver con lo que es reconocer nuestra inteligencia emocional. Y para la inteligencia emocional, pues si se sucede un acto que nos cause una emoción, tenemos que tener determinados principios, como por ejemplo, primero el reconocer, ¿no? El reconocer ese acto, el tratar de empatizar con ese acto, el tratar de controlar ese acto, el de elegir qué reacción vamos a tener y de acuerdo a eso aprender. Entonces, son una serie de secuencias o serie de acciones que se va a tener cuando estamos viendo esto de lo que es las habilidades blandas, ¿no? Entonces, las habilidades blandas, también conocidas por su denominación en inglés de soft skill, como ya hemos visto, son aquellas que permiten a una persona relacionarse correctamente con el entorno que lo rodea. En este sentido, en muchas ocasiones se les denomina como habilidades sociales, pues son aquellas que nos permiten interactuar con el exterior, con otras personas. ¿Cómo se clasifican las habilidades sociales? Habilidades sociales básicas, habilidades sociales complejas. Dentro de las básicas vamos a tener el saber escuchar, el iniciar una conversación, un adecuado lenguaje no verbal, presentarse ante los demás. Dentro de las habilidades sociales complejas, la persuasión, la asertividad, la empatía, la negociación, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional. Así pues, estas habilidades incluyen desde la comunicación hasta la capacidad de dialogar. Todo lo que tenga que ver con relacionarse socialmente se encuentra dentro de este tipo de habilidades. Así pues, hablamos de una atención al cliente, por ejemplo, generación de conflictos, gestión de crisis, trabajo en equipo, habilidades comerciales, habilidades comunicativas, liderazgo, entre otras cosas, por ejemplo. Bien, las habilidades blandas y el entorno profesional. Hoy en día, la mayor parte de las empresas consideran otras características a la hora de contratar a un trabajador, no solo su formación y experiencia. En la actualidad, ponen en la balanza las habilidades sociales, comunicativas y de trabajo en equipo que presentan los postulantes. Dichos factores son determinantes en el proceso de selección, permitiendo la elección de un candidato sobre otro. Como ustedes pueden ver, hay medios, organizaciones, entidades que preparan sobre o hacen talleres sobre lo que son las habilidades blandas. Acá podemos ver, por ejemplo, un, un diplomado internacional de habilidades blandas para directivos. Acá también podemos ver las habilidades, por ejemplo, para las mujeres constructoras y acá habilidades blandas para personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, siempre se debe tener en cuenta este aspecto en el momento de las habilidades. Es más, por ejemplo, hay empresas, vamos a ver acá, ¿no? Donde, por ejemplo, tecnología de la información, ¿no? Tenemos acá una empresa que es Habitat. Dentro de esta empresa se está considerando, ¿no? Entre los profesionales, ¿no? Tenemos el conocimiento en seguridad en un 95% y las habilidades blandas también en un 95%, que es muy importante el uso de estas habilidades blandas y que algunas empresas consideran aspectos básicos para tener en cuenta al momento de contratar al personal. Las habilidades blandas son importantes para el éxito de la mayoría de los empleadores. Después de todo, casi cualquier trabajo requiere que los trabajadores se relacionen con otros de alguna u otra forma. Otra razón por la que los gerentes
de contratación y empleadores buscan postulantes con habilidades blandas, se debe a que estas son transferibles y se pueden utilizar sin importar el trabajo de la persona, ¿no? De manera similar, son muy importantes en trabajos orientados al cliente. Estos trabajadores están en contacto constante con los clientes. Por ende, se requieren muchas habilidades blandas para escuchar a un cliente y ofrecer un servicio de atención. Fíjense ustedes que la investigación del Banco Mundial de empleabilidad del Ejecutivo Modelo del 2030, teniendo en cuenta en 1990 en un porcentaje de 80 al 20%, teníamos estos aspectos para los ejecutivos de 1990: habilidades duras, experiencia, conocimientos, informática, lenguajes, organización y liderazgo, ¿no? Y eso sufre un cambio y va a sufrir un cambio para el 2030, teniendo en cuenta al revés, ¿no? En un 80% vamos a tener a los ejecutivos del 2030 con las habilidades blandas de seguridad, autoestima, confianza, lealtad, honestidad y sobre todo compromiso. Aspectos importantes para tener en cuenta. Perdón. ¿Para qué sirven las habilidades blandas en las empresas? Bueno, en primer lugar tenemos lo que es la reducción de tiempos para una mejor comunicación, reducción de costos por la reducción de tiempos, menos conflictos en la operativa diaria, empleados más motivados y comprometidos con la empresa, mayor capacidad de adaptación ante situaciones difíciles, mejor gestión de la crisis de la empresa, mayores resultados de ventas, aumentos de la rentabilidad por una mayor productividad y una mayor eficiencia. ¿Cómo vamos a desarrollar estas habilidades blandas? Bueno, a diferencia de las habilidades técnicas que se aprenden, las habilidades blandas son capacidades interpersonales que se ejercitan a través del trato y las relaciones con los demás. Estas son mucho más difíciles de aprender y evaluar, al menos en un salón tradicional. Por ende, algunos programas de habilidades laborales cubren las habilidades blandas. Es posible que las aborden para que los solicitantes de empleo sepan qué son y la importancia de resaltarlas en su currículum. Empresas que realizan talleres, ¿no? Donde se va a desarrollar las habilidades blandas. Por ejemplo, fíjense ustedes acá, ¿cuál sería tu reacción? Tú estás en un cine y vamos a mover esto un poquito, ¿no? Debe de haberles pasado, no sé, de repente la persona pone los pies ahí en la espalda, ¿no? En la espalda, ahí. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Volteas, insultas, le dices que por favor retire los pies? ¿Te acuerdas del proceso de inteligencia emocional? Lo primero es reconocer, tratar de empatizar, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es una forma de control, ¿no? Saber relacionarse y de controlar. O de repente estás haciendo cola en el banco y tú te das cuenta, fíjate esta cola que estás haciendo en el banco, y la persona que te va a atender está conversando con otra persona riéndose sin prestar atención a los demás, que suele pasar, ¿no? O de repente tú como trabajador o como administrador llegas a tu oficina y ves que tus empleados no están trabajando, ¿no? Y les preguntas por qué no están trabajando. Ellos te van a decir por qué no le hemos visto llegar. Si deberían llegar, no trabajar. Bien, perdón. Vamos a considerar también nosotros 20 habilidades blandas más importantes. Me pasó. 20 habilidades blandas más importantes. Perdón. A ver, algo ha pasado acá. Vamos a considerar 20 habilidades blandas más importantes, ¿ya? Tenemos acá manejo del tiempo, apertura hacia los demás, el aprendizaje rápido. Ahí vamos vamos a hacerle acá un alto a la diapositiva y vamos acá a ponerle la presentación con diapositivas, no, la transición con diapositivas. Seguramente desactivamos acá y ahora sí, ¿no? Ahora sí ya. Ya vamos a considerar las 20 habilidades blandas más importantes, ¿no? Manejo del tiempo, apertura hacia los demás, aprendizaje rápido, facilidad en las relaciones interpersonales, atención al detalle, autoconocimiento, autodesarrollo, capacidad para escuchar, compostura, creatividad e innovación, iniciativa, inteligencia emocional,
manejo de conflictos, negociación, orientación al cliente, paciencia, perseverancia, pensamiento analítico, resolución de problemas y trabajo en equipo. Normalmente hay entidades que hacen talleres sobre lo que son las habilidades blandas y se centran entre cinco o seis criterios específicos, dependiendo de la organización de la empresa, de cómo se pide, de lo que se quiera lograr, ¿no? Y lo que se quiera desarrollar. Muchos deben haber visto ustedes muchos trabajos donde se pide o donde se dice que el trabajo va a ser a presión. Ese trabajo a presión implica el desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Implica un aprendizaje rápido, implica una tolerancia, implica trabajo en equipo, implica una buena comunicación, implica el manejo del tiempo, el desarrollo de la inteligencia emocional. Bien, hasta acá vamos a llegar en esta oportunidad y vamos a coordinar una entrevista con un licenciado en administración que trabaja con lo que son las habilidades blandas, que trabaja para una empresa donde él ha desarrollado un pequeño taller, ¿no? Con un personal, ¿no? A cargo, y él nos va a explicar sus experiencias, ¿ya? Nosotros vamos a coordinar en estos días, se les va a estar informando para que ustedes puedan participar. Bien, no se olviden de seguirnos, nos ven, ¿ya? Y nos dan un like y compartan y escriban correos, por favor. Gracias por la atención prestada y estaremos en otro momento viendo.